אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך ג' עמוד 2099, ביאור Estamos leyendo de los escritos del Rabash la explicación del artículo Prefacio a la sabiduría de la Kabbalah. Nos encontramos en el subtítulo Las 10 sefirot de Igulim, círculos, y la línea de Ein Sof que los llena. Pueden encontrar el material de estudio en la página web o en el sistema Arbut y hacer preguntas en vivo. Adelante, Rab. Sí, dice. Ok, así que las 10 sefirot de Igulim, círculos y la línea de Ein Sof que los llena. Después del Simsum, la restricción, quedaron vacíos, kelim vacíos, y dentro de ellos las reshimot, las reminiscencias de la luz que habían tenido. Se los llama las 10 sefirot de Igulim, círculos en el mundo del Simsum, de la restricción. Se les llama Igulim, círculos, para indicar que no hay en ellos el asunto de arriba y abajo, como lo es en el círculo material. Y dado que Malhut es la que actúa, ya que es el verdadero Kli, Malhut de Igulim regresó y extendió la luz para recibirla con el fin de otorgar. Y aquí aprendemos una nueva regla. Lo que era deseo en el superior se convierte en una ley obligatoria en el inferior. Por lo tanto, ahora tiene prohibido recibir. Una vez ofrecí una alegoría al respecto. La víspera de un nuevo mes es un momento para decir la oración de un pequeño Yom Kippur, día de la expiación, y se despiertan para el arrepentimiento. A veces, una persona duda si conviene ayunar o no ese día. No es obligatorio ayunar y tampoco existe ninguna prohibición sobre la comida misma. Por lo tanto, la elección está en su mano. Si al final la persona decide ayunar y luego se arrepiente y desea comer, la regla es que ahora la comida está prohibida, porque no romperá su palabra, que es el asunto del juramento. Por lo tanto, vemos que inicialmente no había ninguna prohibición en la comida, pero después de que eligió y decidió no comer, la comida queda prohibida. Lección. Al principio, Malhut no quería recibir por elección, pero ahora, cuando extiende la luz de nuevo, ya existe la prohibición de recibir la luz. Y si hay prohibición, ya hay arriba y abajo en importancia. Por lo tanto, esta extensión se llama una línea que se extiende desde Ein Sof, desde arriba hacia abajo. También aprendimos que aunque los Igulim extendieron la luz, la recibían solo de la línea. Debemos entender la causa del asunto. Cualquier nueva forma en la espiritualidad es un nuevo discernimiento. Por lo tanto, hay dos tipos de kelim. Uno, kelim en los que hay prohibición, en los que no hay prohibición de recibir. Y dos, kelim, vasijas espirituales, que se extienden ahora con la extensión de la luz, y cuya Malhut se llama Malhut de Yosher, rectitud, en la que hay una prohibición de recibir debido a la regla,
un deseo en el superior se convierte en una ley obligatoria en el inferior. También aprendemos que los sigulim, círculos, deberían recibir luz de lo que extendieron de nuevo. Esta luz se llama una línea. Ya contiene arriba y abajo en importancia, y no hay otra luz. Este es el significado de que los sigulim tienen luz solo de la línea. Sin embargo, hay una gran diferencia entre Malhut de Igulim y Malhut de la línea. Malhut de Igulim tuvo la luz en la forma de llena toda la realidad, mientras que Malhut de Yosher, de línea, nunca tuvo luz, ni nunca tendrá luz en su Kli, llamado recibir con el fin de recibir. מה ההתרשמות מהקטע? ¿Cuál es la impresión de este extracto? Sí, Gilad. קודם כל רבש באמת פותח פה איזה בצורה אחרת לגמרי מהפתיחה, כאילו ממש, ואני רוצה לשאול, Dice, sí, Rabash abre este tema de una forma distinta. עם המשכת האור, Y aquí yo quisiera preguntar, porque nos dice que hay vasijas que se expandieron con la línea. ¿Cuáles son estas vasijas que continúan con la expansión de la línea? Porque digamos esto, dice Rab, la luz llega primero y después de la luz llegó la línea. Así que la luz extiende a la línea, que quiere decir que él es el primero y después מה הכוונה כלים? la luz se vistió en la línea. Dice el amigo, ¿qué significan kelim que se extienden con la extensión de la línea? Rab, que hay vasijas de la línea que se extienden con la extensión de la luz, que la luz construye esta línea y a las vasijas y de esta forma, de hecho, se convierten o entran dentro de esta línea. ¿Sí? גם שם נבנה כלי על ידי האור. Dice el amigo, y las vasijas de Or-Yeshar, de luz directa también. Aquí también la vasija se construye por la luz, porque hay 4 fases de la luz directa que construye las vasijas, ¿sí? De las vasijas de Igulim, de círculos. Así que hay 2 tipos, unos en los cuales no hay prohibición de recibir y 2 vasijas en las cuales ya se extendieron con esta extensión de la luz y hay prohibición. Así que hay algo nuevo aquí que se había extendido con la extensión de la luz. ¿Cuáles son estas vasijas? Rab, que por parte de la línea hay una acción que esta jala la luz hacia la línea, dice el amigo, y a través de esto construye nuevas vasijas. Rab, sí, son vasijas de rectitud, de Yosher, y luces de rectitud, porque ante ellos hay un deseo por parte de la vasija que la luz llene al deseo. Y de esta forma se llevará a cabo el deseo. Eso es todo. ¿Sí? ¿Más? איפה Sí, Nib. בפתיחה הוא כותב על 10 ספירות בעיגולים וקו אינסוף הממלא אותם? לא כותב. Pregunta el amigo, ¿dónde en el prefacio nos escribe acerca de las 10 sefirot de Igulim, de círculos y la línea de Isof que los llena? Rab, no lo escribe, no lo escribe. Dice el amigo, entonces, ¿dónde está en esta estructura? ¿Cuáles son estas sefirot? Rab, los círculos son antes de la línea. Los círculos realmente son vasijas que son vasijas naturales, que la luz que construye
la luz por sí misma las construye en base en la medida en la que es un círculo. ספירות דעיגולים. Dice el amigo. Entonces, ¿cuál es este paralelo con respecto a las fases, a estas 4 fases de la luz directa? ¿Acaso son sefirot de Igulim, de círculos? ההשתלשלות Rab, las 4 fases son discernimientos, no son sefirot aún. Pregunta el amigo. Entonces, ¿cuáles son las 10 sefirot de círculos en esta cascada de arriba hacia abajo? Rab, esto llega más adelante cuando la luz se expande en la vasija מתי? מה y קודם la luz y la לספירות vasija a דעיגולים? estos juntos se les llama círculos y así se expanden. Dice el amigo, y más adelante, ¿qué sale después de los 10 sefirot? Los círculos. Rab, antes de los 10 sefirot de los círculos, אז אחרי como זה, estudiamos, existen 4 fases de la luz directa. למה? Dice el amigo, entonces después de que llegan las 4 fases de la luz directa, llegan las 10 sefirot de los círculos. Rab dice, sí. Dice el amigo, ¿por qué? ישר בבושה, Rab dice, no te entiendo, ¿por qué? חוזר ומתחיל Dice el amigo, después de las 4 fases de la luz directa, llega la vergüenza, la restricción y la luz reflejante. Y después está Sefirot. Y Rab dice, sí, y esto sucederá en las Sefirot de los círculos, en las vasijas de los círculos. Y dice el amigo, ¿qué significa esto? Rab dice que no había mayor ni menor, no había pequeño o grande. Dice el amigo, ¿dónde? Rab, en esas vasijas. El amigo dice, de los círculos. Rab dice, sí. Dice el amigo, pero ¿cuál es el estado que los precedió? Porque usted dijo que había 4 fases de la luz directa. Después de las 4 fases de la luz directa, Rab, las vasijas de los círculos llegaron antes de ellas y en los círculos no hay mayor ni menor. Solo hay primero y después. Dice el amigo, entonces hay un estado en las 4 fases de la luz directa en donde a partir de esta vergüenza y la expansión de la luz que reforma y de Ak, aquí se le llama a estos círculos. Rab dice sí. Entonces dice el amigo, ¿y cuáles son estos discernimientos? ¿Es lo mismo pero con un nombre distinto o qué son? Rab dice, espera. Nosotros recibimos deseos. La raíz 0, 1, 2, 3, 4. Y estos deseos se llenan con la luz superior. Estos se expanden como causa y efecto. ואז מה קורה? ¿Y qué preguntas acerca de esto? Dice el amigo. ¿Y entonces qué sucede? ¿Acaso estas son las 5 fases de las que habla usted? Rab dice, sí, son aún las 4 fases. Dice el amigo, bien, entonces las 4 fases de la luz directa salen y luego estudiamos que el punto de disparidad de forma bueno, esto es otro tema, otro asunto. Pero después de las 4 fases de la luz directa llega la vergüenza, la restricción y la luz reflejante. Rab dice, bueno, digamos, dice el amigo, bueno, digamos, no es tan claro, porque aquí nos dice que estos 10 sefirot de círculos, que Bajal Sulam no escribe de este tema. Rab dice, pero no hay más sefirot que los círculos. Dice el amigo, en otras palabras, las 4 fases de la luz directa con Malchut de Ein Sof, ¿acaso son las 10 sefirot de los círculos? Rab, sí. Dice el amigo, entonces las 4 fases de la luz directa son las 10 sefirot de círculos. Rab, sí. Dice el amigo, y toda esta cascada de los parsufim de Ak y toda esta cascada que nos escribe en el prefacio, ¿acaso esto sucede en la línea? Rab dice, no hay línea aún. La línea es una limitación, no hay limitación aquí aún. Dice el amigo, cuando las limitaciones comienzan en Galgalta, cuando comienza a calcular. Rab, sí. Dice el amigo, ¿a esto se le llama una línea? Rab, sí. Dice el amigo, Galgalta, Absak, toda esta cascada, todo esto sucede en la línea. Rab dice, sí, claro. Dice el amigo, ¿y los círculos están por fuera de esto? Rab, sí. Dice el amigo, ok, ¿puedo hacer otra pregunta? A veces escribe y nos dice aquí que no había ninguna prohibición de recibir. Dice el amigo, sí, que solo lo hizo en base a su decisión. Sí, y dice el amigo, y a veces describe que la vergüenza la hizo hacer la restricción y la tenía que hacer. O sea, dice, ok, entonces, dice el amigo, entonces, ¿cuál es la diferencia? Rab, lo que sucede en Malchut de Ein Sof es que ella quería
estar en equivalencia de forma con la luz, con la fuente de la luz. Y es por esto que se restringió a sí misma. Dice el amigo, ¿y cuál es la razón? ¿De vergüenza o de adorno? Rab dice, aún no hay vergüenza, sino que solo un deseo de asemejarse, que quiere decir adorno. Pero también el adorno no debido al deseo de recibir mismo, sino que a través de la fuerza de ser similar en forma, nada más. Dice el amigo, entonces, ¿dónde es que entra aquí en juego la vergüenza? Rab, la vergüenza no está aún, porque aún no ha hecho nada por sí misma. Dice el amigo, entonces después de la fase 4, aquí elige hacer similar, ¿qué sucede? Rab, después de que la fase 4 se quiere asemejar, ella lleva a cabo una restricción. Ella pasa por todos los discernimientos que pasaron antes y se restringe. Dice el amigo, entonces, ¿qué significa que decimos que la restricción se hizo debido a la vergüenza? Rab, pero lo revela gradualmente. Gradualmente. Dice el amigo, ¿revela qué? Rab, la necesidad de restringirse. Porque su recepción de la luz superior, esta se revela gradualmente de que es algo que tiene una falla. No, Gil. Sí, sí, Gil. Pregunta, Rab, por un lado nosotros estudiamos, como dice, que antes de que los emanados fueran emanados y las creaciones fueran creadas, existía una luz simple y después se restringió a sí misma para que estuviera un espacio donde todos los mundos fueran creados. Sí, dice Rab. Dice, y aquí nos dice que todo comenzó con Malhut, porque es que digamos que a partir de la restricción de Malhut de Ein Sof, entonces es que este espacio vacante comienza, donde todo sucede, que aquí todo sucede, que nos dice que después de la restricción, vasijas vacías permanecen y de aquí quedan los registros de la luz que se llaman Ein Sof en los círculos del mundo de restricción. ¿Dónde comienza todo esto? ¿Cuáles son estas 4 fases de la luz directa que comienzan después de que reciben este espacio, después de que está la restricción y después comienza esta etapa de las 4 fases de la luz directa? Rab dice, digamos que es así, dice el amigo. Y entonces esto comienza después del espacio vacío, que aquí cuando nos describe el mundo de la restricción, digamos que nos dice, después de la restricción, vasijas vacías permanecen. Rab, sí, después de la restricción, cuando había vasijas vacías, hay un lugar para construir los mundos, dice el amigo. Y entonces comienzan las 4 fases de la luz directa. Rab, sí, dice el amigo. Y entonces la restricción debido a la vergüenza y todo esto que usted mencionó como el adorno, etc. Rab, sí. Bueno, otra pregunta si me permite. ¿Qué significa que Malhut, qué es Malhut de Igulim, de círculos? Porque Malhut es el deseo de recibir. Y en los círculos es como si no tuvieran limitación en base a lo que escribe aquí. Rab, no importa, pero hay un deseo de recibir. Dice el amigo, pero hay un deseo de recibir en la luz. Rab, si la luz aparece, entonces hay un deseo de recibir ahí, que lo organiza y lo sostiene y lo restringe. Este es el deseo de recibir. Pregunta, ¿y esto es así desde la percepción del ser creado o acaso esto se encuentra en la luz? Porque decimos que la luz se encuentra en otorgamiento absoluto. Rab, esto no importa, ¿aún está restringido o no? Dice el amigo, sí, porque todo está con respecto a la restricción para poder crear este espacio. Rab, es por esto que no hay equivalencia aquí entre la luz y el lugar. Aún hay una diferencia entre la luz y el lugar. Sí, dice el amigo, pero solo al él restringirse a sí mismo, creó en él discernimientos así como Malhut. Rab dice sí. Gracias. Ok. Bien, sí. כתוב שמלכות העיגולים המשיכה את האור בעל מנת להשפיע.
Está escrito que en Malhut de los círculos extendieron la luz con el fin de otorgar. Rab, sí. Y decimos que con el fin de otorgar es el aspecto de más alto o más bajo en importancia, como si existiera un cálculo en Galgalta y que entonces puede decidir qué tanto recibir con el fin de otorgar. Y aquí nos dice que ya en el Malhut de los círculos otorga. Rab, ¿dónde está escrito eso? Dice el amigo. Dice que Malhut de los círculos extendieron la luz con el fin de otorgar. Ya hay un acto de otorgamiento en este lugar llamado Malhut de círculos. Rab, ¿dónde está escrito eso? Dice el amigo, está escrito de que a partir de que Malhut opera porque es la verdadera vasija, y entonces el Malhut de Igulim extendieron la luz una vez más con el fin de recibirlo para otorgar. אני לא מבין את זה. No lo comprendo. אני לא יכול... כאן חסר משהו. כן. No, algo falta aquí, ¿sí? Dice el amigo, sí, es lo que yo sentí, porque dice que una vez que extiende la luz, hay una prohibición de recibir la luz, y esto es en las vasijas de rectitud, ¿sí? Rab, sí. Dice el amigo, y entonces hay un aspecto de arriba y abajo en importancia y hay un trabajo en relación al dador. Es por esto que no entendí por qué dijo que el Malhut de círculos de Igulim jala la luz con el fin de otorgar. Dice Rab, sí, porque Malhut de Igulim, los círculos no pueden extender la luz. La luz solo se extiende a través de la línea. Sí, así que aquí hay algo bueno. אבל תשובה זה הלאה, עוד למדנו שהעיגולים זה תשובה בפסקה הזאת. Dice el amigo, pero la respuesta está abajo. Que estudiamos que los círculos... Aquí aprendimos una nueva regla, que lo que era un deseo en el superior se hizo una ley en el inferior. Allí hay un párrafo más adelante, dice. También aprendimos que los igulim, los círculos, deben recibir luz de lo que extendieron. Debemos comprender la razón de este aspecto, que cualquier nueva forma en la espiritualidad es un nuevo discernimiento. Es por esto que hay dos tipos de kelim. Uno, kelim, vasijas en los que no hay prohibición de recibir. Y dos, kelim que se extienden ahora con la extensión de la luz, y cuya Malhut se llama Malhut de Yosher, de rectitud, en la que hay una prohibición de recibir debido a la regla. Un deseo en el superior se convierte en una ley obligatoria en el inferior. נו, אז מה שואלים על זה? כן. Rab, entonces, ¿qué preguntas sobre esto? ¿Sí? אולי השאלה תעזור לברר. Tal vez esta pregunta ayude a realizar el escrutinio. En la expansión de las cuatro fases de la luz directa, la luz se esparce de los círculos como un círculo, o digamos, la fase 1, cuando nosotros decimos
que viene de Insof. ¿Acaso esto tiene forma de un círculo? Rab, sí, si tú hablas desde el comienzo de la expansión, esto era un círculo, dice el amigo. Entonces esto explica este párrafo que no comprendimos previamente, tal vez. Porque ¿qué significa que Malhut de Igulim, de círculos, da algo hacia abajo o extiende algo hacia abajo? ¿Cómo dice? Que Malhut de Igulim regresó y extendió la luz para recibirla con el fin de otorgar. Dice el amigo. Entonces esto es algo antes incluso de las 4 fases de la luz directa. Rab, yo no creo que nosotros podemos hablar de algo antes de las 4 fases. Dice el amigo. Entonces esto deja la pregunta de cuál es este Malhut de Igulim que otorga con el fin de otorgar. Rab, el Malhut de Igulim no puede estar con el fin de otorgar porque son círculos. רב, אולי הוא פה אומר מה המטרה. זאת אומרת שבשביל Dice el amigo, Rab, tal vez aquí nos dice lo que es la meta, que con el fin de llegar a un estado de trabajar con el fin de otorgar, tiene que crear la luz. Entonces tal vez nos dice que de antemano la meta del Malhut de los círculos es de trabajar con el fin de otorgar, pero no puede, está prohibido. Así que crea el Malhut de la luz, de la línea, perdón, y el Malhut de la línea sí puede. Y entonces revela esta meta general del Malhut de los círculos. Rab dice, bueno, ya llegaremos a esto. No estoy de acuerdo completamente, pero dejémoslo así por ahora. Ok. No. יכול להיות שבשלב הראשון נבנה מלכות אינסוף בצורה של עיגולים. Es posible que al principio el Malhut de Ein Sof estuviera construido en forma de círculo, creando una vasija, y aquí nos dice que después de la restricción ya no es capaz de jalar la luz nuevamente como fue en el día de arrepentimiento, y luego nos dice que otra vasija se construye a través de la luz, donde, digamos, después de todo este trabajo tenemos 2 vasijas aquí trabajando en paralelo. Las vasijas de círculos y vasijas de rectitud. Dice el amigo, entonces aquí puede trabajar solo en base a la luz, ¿sí? Porque los círculos son solo registros en Malhut. Rab dice, sí, y los círculos se llenan a través de la línea. Esto es lo que estudiamos. Sigil. Pregunta. Muchas de las preguntas aquí son con respecto al primer párrafo, porque aquí lo da la respuesta más adelante. Tal vez si lo leemos desde el inicio, esto nos ayudará con el escrutinio. ¿De dónde? ¿De los 10 sefirot de los círculos y la línea? Dice, sí, leámoslo desde el inicio porque hay respuestas al final. Nuevamente, las 10 sefirot de Igulim, círculos, y la línea de Ein Sof que los llena. Después del Simsum, restricción, quedaron Kelim vacíos. Y dentro de ellos, Reshimot, reminiscencias de la luz que habían tenido. Se los llama las 10 sefirot de Igulim en el mundo del Simsum, restricción. Se les llama Igulim para indicar que no hay en ellos el asunto de arriba y abajo, como lo es en un círculo material. Y dado que Malhut es la que actúa, ya que es el verdadero Kli, Malhut de Igulim regresó y extendió la luz para recibirla con el fin de otorgar. Y aquí aprendemos una nueva regla,
lo que era deseo en el superior se convierte en una ley obligatoria en el inferior. Por lo tanto, ahora tiene prohibido recibir. Una vez ofrecí una alegoría al respecto. La víspera de un nuevo mes es un momento para decir la oración de un pequeño Yom Kippur, día de la expiación, y se despiertan para el arrepentimiento. A veces una persona duda si conviene ayunar o no ese día. No es obligatorio ayunar y tampoco existe ninguna prohibición sobre la comida misma. Por lo tanto, la elección está en su mano. Si al final la persona decide ayunar y luego se arrepiente y desea comer, la regla es que ahora la comida está prohibida, porque no romperá su palabra, que es el asunto del juramento. Por lo tanto, vemos que inicialmente no había ninguna prohibición en la comida, pero después de que eligió y decidió no comer la comida queda prohibida. Lección. Al principio Malhut no quería recibir por elección. Pero ahora, cuando extiende la luz de nuevo, ya existe la prohibición de recibir la luz. Y si hay prohibición, ya hay arriba y abajo en importancia. Por lo tanto, esta extensión se llama una línea que se extiende desde Ein Sof, desde arriba hacia abajo. También aprendimos que aunque los sigulim, los círculos extendieron la luz, la recibían solo de la línea. Debemos entender la causa del asunto. Cualquier nueva forma en la espiritualidad es un nuevo discernimiento. Por lo tanto, hay dos tipos de kelim, plural para kli. Kelim en los que no hay prohibición de recibir. Y dos kelim que se extienden ahora, con la extensión de la luz, y cuya Malhut se llama Malhut de Yosher, rectitud, en la que hay una prohibición de recibir debido a la regla. Un deseo en el superior se convierte en una ley obligatoria en el inferior. También aprendemos que los sigulim, los círculos, deberían recibir luz de lo que extendieron de nuevo. Esta luz se llama una línea. Ya contiene arriba y abajo en importancia y no hay otra luz. Este es el significado de que los sigulim tienen luz solo de la línea. Sin embargo, hay una gran diferencia entre Malhut de Igulim y Malhut de línea. Malhut de Igulim tuvo la luz en la forma de llena toda la realidad, mientras que Malhut de Yosher nunca tuvo luz, ni nunca tendrá luz en su kli, llamado recibir con el fin de recibir. Bien. Ok. Con esto concluimos. יש לנו עכשיו דיווח על ישיבת החברים כאן מעולם הלימוד. ¿Qué más, Moshe? Ahora tenemos nuestro reporte acerca de la Yeshiva Haverim.
מתרגשים לקראת הכנס הגדול Sí, שיהיה dice לנו nuestra Yeshiva Haverim, בספטמבר aquí וב-1 באוקטובר, וכולנו estamos muy ממש רוצים emocionados את זה. para invitarlos con respecto al gran congreso que vamos a tener el 30 de septiembre y octubre primero, y ya falta aproximadamente un mes. Así que verdaderamente queremos invitar a todo el CLI de Israel, a hombres y mujeres, aquí hacia Petah Tikva, a nuestra sede, a nuestra casa, y a esta sala renovada y extendida. Deben de ver lo que los amigos están preparando aquí, y va a ser realmente un Yeshiva Haverim para abrir el corazón este domingo de 18:30 a 19:30 horas de Israel en el comedor. Se transmitirá en el sistema Arbut y claramente todos esperamos estar conectados como un CLI mundial. Preparémonos para el congreso y lejaim, amigos. Y los anuncios de hoy: a las 10 de la mañana, las charlas acerca del camino con el cabalista Dr. Lightman, y a las 12 la clase de mediodía. Canción. I'm falling into myself, but I wanna draw to you. 'Cause when we can stand together above our frozen hearts, I'm sure the light will come and make things right. We are the parts of the one-man body. We are the soldiers of the light. We're gonna break these walls together and let the love free our minds. We're gonna burn like fire. The one desire. Love is stronger than the dark side of life. Higher, higher with the one desire. 'Cause in the end there's nothing else besides light. Light and love. Love and light. Light. In the end there's nothing else besides light. Light and love, love and light, light. 'Cause in the end there's nothing else besides light. No matter what will come in our winding path, you are not alone, I'll always watch your back. So let's just stand together, I'll hold you in my arms, and suddenly the light will come and heal the heart. We are the part of the one-man army. We are the soldiers of the light. We're gonna break these walls around us and let the hope fulfill our lives. We are the part of the one-man army. We use the guns, we load the tears. We're gonna break these shells around us and let the light come out. We're here. We're gonna burn like fire. Fire in the one desire. Love is stronger than the dark side of life. Higher, higher with the one desire. 'Cause in the end there's nothing else besides light. I don't believe in myself, but I believe in love. Love and light, light. In the end there's nothing else besides light. I don't believe in myself, but I believe in love. Love and light, light. 'Cause in the end there's nothing else besides light. I don't believe in myself, but I believe